Bien, buenos días. Vamos a retomar los trabajos del Congreso, que tuvieron ayer un inicio fabuloso con la conferencia del doctor Nuno Vieira, que yo creo que nos dejó a todos impactados. La primera mesa, como consta en el programa para hoy, lleva por título Cooperación al Desarrollo, un compromiso moral. Los valores y la ética están muy presentes en este Congreso, lo han estado en su confección, lo han estado ayer en los discursos de inauguración y qué decir en la conferencia del doctor Nuno Vieira. Y hoy lo que le hemos pedido a los integrantes de esta mesa es que ahondaran en tres dimensiones particulares de esa ética. Como los currículums de todos los ponentes los tienen ustedes en las carpetas, pues yo únicamente voy a ceder las palabras. El primero en intervenir va a ser Sebastián Mora. Él es filósofo moral, ha sido durante 8 años secretario general de Cáritas España, un hombre además bregado, y eso no lo pone el currículum, pero yo que lo conozco personalmente, un hombre bregado en los servicios sociales, en el voluntariado y en la atención a los más débiles y vulnerables de la sociedad, pues a pie de calle, no solamente desde la academia o desde los puestos de gestión. Y el título de su intervención, Ética y transparencia en las ONG. Lo que le pedimos es que nos dijera si eso de la transparencia, que está de moda y que ocupa muchas páginas en los medios de comunicación, pues qué era y qué tenía que ser. Sebastián, por favor. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a pensar en común, que es como yo veo este Congreso, en tiempos sombríos para el debate, para la profundización y para hablar más allá de lo que puedan ser los instrumentos y las técnicas. Porque, en definitiva, la ética tiene que habérselas con instrumentos y con técnica, pero tiene que luchar por ir más allá de los instrumentos y de las técnicas. La ética seguramente es una de las palabras en nuestros tiempos más nombradas y, sin embargo, seguramente es de las palabras menos usadas en la práctica. Todo el mundo, todas las organizaciones, todos los ámbitos hacen referencia a la ética y parece ser que la ética es una especie como de sal que le echamos a la ensalada para que todo quede mucho más digno, para que todo quede mucho más comible, para que todo quede mucho más por encima de la media. Bueno, pues la ética y la transparencia en el mundo de las ONGs es un tema muy complejo que yo voy a tratar de hacerlo de forma muy concreta, de forma sintética y también de forma provocadora. Que yo creo que la ética tiene dentro de su seno una semilla de provocación que habitualmente lo que hacemos es tratar de dormirla más que despertarla. Mi idea hoy será intentar despertar un poco esa semilla provocadora que la ética siempre tiene que tener. A modo de síntesis, y con esta diapositiva quedaría dicho todo lo que quiero decir, no podemos pensar en nuestros días la ética de la ONG sin una política de transparencia, no podemos permitírnoslo, y en esto quiero ser muy claro, el mundo de la cooperación hace años que perdió su inocencia. La igualdad, cooperación igual a gente buena que hace el bien, se rompió hace años. De la misma manera que aquí estáis mayoritariamente médicos, y el ser médico no os hace bueno automáticamente, os hace médicos. Incluso habrá médicos técnicamente muy capaces, profesionalmente los mejores, que sean éticamente ineptos. Ser médico no nos hace bueno. Estar en el mundo de la cooperación no nos hace bueno de por sí. Y esta inocencia se perdió hace años.
Por lo tanto, sin transparencia no podemos pensar en el mundo de las ONGs hoy en día. Fijaros, ayer el profesor Nuno, en su conferencia que fue brillante, que fue vibrante y que fue provocadora, nos lo puso de una manera muy clara. Hay compañeros profesionales de la medicina que no solo cierran los ojos a la tortura, sino que además colaboran con ello. Y son tan médicos como vosotros, solo que médicos no éticos. Bueno, pues yo creo que eso es importante, porque muchas veces el mundo de la cooperación, en el mundo empresarial, por ejemplo, la RSC, bueno, como hacemos cooperación ya somos buenos. No. Habrá que demostrar que somos buenos por el hecho de hacer cooperación. No digo que automáticamente pasemos al reino del mal, pero tampoco pasamos automáticamente al reino del bien. Y fijaros también porque los contextos de la cooperación están en un momento muy complejo. Y creo que no tenemos que cerrar los ojos a ese contexto. Un ejemplo del periódico de hoy. ¿La ayuda humanitaria a Venezuela es un arma de paz humanitaria o es un arma de conflicto? La ayuda humanitaria, que habitualmente había sido un instrumento para ayudar a las poblaciones desde la independencia, desde la neutralidad, desde la imparcialidad, desde la humanidad, bueno, pues parece que va perdiendo alguno de esas características en el camino. El mundo de la acción humanitaria y del mundo de la cooperación es mucho más complejo. Y es un contexto también muy complejo para todo el ámbito de las ONGs. No podemos cerrar los ojos que hoy por hoy, en nuestro Estado, pero también yo diría a nivel europeo, el contexto de financiación de las ONG ha decaído de una manera muy importante. El ámbito de la cooperación tenía una dependencia pública muy alta. Durante la crisis hubo una reducción del 70% de la financiación pública a cooperación, que llegó incluso al 90% en algunos programas de acción humanitaria y ha generado un nuevo contexto en el mundo de la cooperación. Un nuevo contexto donde hay una competitividad, y lo repito, entre muchas ONG, porque los donantes no son infinitos, y hay una lucha comunicativa, pongo comillas, de ese marketing, muchas veces incluso de ese marketing directo. Yo estoy convencido que muchos y muchas de vosotras os han acudido cuando salís del metro, del autobús. ¿Conoce usted tal organización? ¿Quiere hacerse socio? Eso ha cambiado el contexto de las ONG. Ha cambiado el contexto de la ONG porque hemos pasado de ser agentes cuasi únicos a intervenir en contextos con una multiplicidad de agentes, que todavía tenemos que ver cómo se realizan esos contornos. Hemos pasado de intervenir en situaciones muy variadas y ahora hay alianzas público-privadas, organismos internacionales, está el ejército, están las ONG, estamos en contexto de multiagentes. Y eso complejiza también mucho el ámbito de las ONG. Con lo cual, la llamada a la transparencia, y en esto quiero ser muy contundente y muy clara, hoy no se puede pensar el mundo de las organizaciones de cooperación al desarrollo y la acción humanitaria sin una clara política de transparencia y buen gobierno. Ahora bien, la ética desborda por todos lados las políticas de transparencia. O dicho de otra manera, las políticas de transparencia es el mínimo ético que tenemos que cumplir. El máximo ético al cual tenemos que aspirar es romper con la injusticia en el mundo, luchar por un mundo sin tortura, luchar por un mundo sin desigualdad, luchar por un mundo donde todas las personas tengan igual dignidad. Es decir, la transparencia es una condición de posibilidad de la ética, pero es una condición que no es suficiente por sí misma. Y esta va a ser la tesis que voy a mantener en todo el de esto. A modo de provocación, en el ámbito de la transparencia y buen gobierno nos queda muchísimo por hacer, pero hemos hecho bastante. Ahora bien, yo me preguntaría, ¿y en el ámbito de la ética? ¿Cuánto hablamos en nuestras organizaciones, más allá del cumplimiento de códigos estándares, de la vida buena, concepto que utilizaba Aristóteles para la ética, o de la virtud, la arete griega, o de la indagación del bien, que dirían nuestros clásicos, o del incremento de la conciencia ciudadana, o de la justicia social, o de la indignación por el sufrimiento inocente? Es decir, ¿cuánto hablamos de la ética como tensión a lo mejor?
no como cumplimiento de unos mínimos y de unos estándares? Pues yo me atrevería a decir que la transparencia, y ahí pongo el título de un libro que se hizo hace unos años sobre el mundo de los partidos políticos, y una fundación que se llama Compromiso y Transparencia hablaba de la transparencia, el mejor eslogan. Bueno, eso que se hablaba para los partidos políticos lo tenemos ahora mismo también en el mundo de las ONG. La transparencia es el mejor eslogan. Decir, yo soy transparente, yo tengo el sello de la Fundación Lealtad, yo tengo el instrumento de buen gobierno y transparencia de la coordinadora de ONGD, yo tengo la auditoría ética de Forética, es el mejor eslogan. Sé transparente implica de alguna manera en la conciencia de la población a eres bueno. Y simplemente eres transparente, que eso es mucho, pero simplemente eres transparente. Es más, siendo muy transparente y cumpliendo altos estándares de transparencia, podemos colaborar con el mal en el mundo. La transparencia no es una condición sine qua non de la bondad, del bien o de la justicia, sino que es una condición mínima para ello. A modo de resumen, ¿y qué entendemos por transparencia? He cogido la definición de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Más allá de las cuentas claras, transparencia significa mostrar abiertamente el engranaje de una organización, es decir, cómo funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, cuáles son sus procesos internos, sus decisiones, los resultados obtenidos. La ONG debe actuar de manera responsable, social, económica y ambientalmente. Además, la organización debe asegurar que esa información se difunde abiertamente y con claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella pueda conocerla fácilmente. Es decir, la transparencia busca confianza. Busca confianza. Vivimos en la sociedad de la desconfianza. Yo no sé si os acordáis los grandes, permitirme la expresión, dueños del mundo en Davos, cuando la crisis económica decían, ¿y cuál es el gran problema que tenemos en el mundo? Ellos decían, trust, confianza. No falta confianza. Sin confianza no se puede hacer nada. Bueno, pues en el mundo de la cooperación al desarrollo vivimos en la desconfianza. ¿Cuánta gente por la calle dice, ¿y qué hacéis con el dinero? ¿En qué os gastáis el dinero? He escuchado que habéis hecho, hay tales escándalos, hay un problema de financiación, hay pactos con gobiernos de otros lados, ¿qué hacéis con el dinero de la cooperación? Bueno, pues la transparencia busca una necesaria confianza. Y la confianza no solo es una virtud de la gestión, sino que es una virtud ciudadana y una virtud social. Sin confianza no hay cohesión. Si todos condujéramos pensando que el de al lado se va a saltar el semáforo, no va a parar en el paso de peatones, me va a chocar o no va a poner el intermitente, aunque haya mucha gente que lo haga, todos chocaríamos. Sin confianza yo no podría conducir. Sin confianza una sociedad no va hacia adelante. ¿Y qué entendemos por ética? Porque la ética tiene mucho significado. Yo he puesto ahí 4, podríamos haber puesto 24. Porque la ética sin duda es una disciplina filosófica reflexiva y normativa sobre la conducta humana. Es decir, la ética piensa sobre cuál es la conducta buena y lo piensa de manera reflexiva, filosófica, esa moral pensada que decía el profesor Aranguren. Pero es verdad también que la ética es un conjunto de valores articulados en torno a una cultura, un ámbito de intervención, como puede ser la cooperación, o una profesión, como puede ser la medicina, la moral vivida. Es ese conjunto articulado de principios, valores que nos articulan como profesionales. Pero también la ética es un marco, un instrumento para decidir entre valores en conflicto en una situación determinada, la ética aplicada. Hoy en día prácticamente en todos los hospitales hay un comité de ética. ¿Qué hacer? Aunque tengamos principios y valores en el ámbito médico, ¿qué hacer con este caso concreto? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa con esta articulación del servicio con respecto a estos determinados pacientes? Y también la ética es una reflexión crítica sobre la experiencia, que pondera contexto, agentes, consecuencias, resultados y significaciones sociales desde los bienes intrínsecos a la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria.
Desde aquí me quiero situar en los minutos que me quedan, en esta ética como reflexión crítica sobre la experiencia. Mirad, y a modo de itinerario, instrumentos para la transparencia. He puesto ahí 3 ámbitos, 3 niveles que están hoy en día encima de nuestras mesas. El primero, bueno, pues cumplir con las leyes. En el ámbito de la transparencia hay una legislación amplia, especialmente nos afecta en nuestro Estado la ley de transparencia y nos afecta la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que nos tiene una serie de exigencias con respecto a los donantes. Bueno, el primer signo que tenemos que cumplir es la ley. Oiga, es que la ley es inadecuada, luchemos por cambiar la ley. Pero hay un corpus de leyes, en concreto en el ámbito de la transparencia, que tiene que ver con la ley de transparencia, que sabéis que exige una serie de conductas que tenemos que hacer a aquellas organizaciones que tengan financiación pública, que tengan más de 50.000 euros de presupuesto, bueno, pues una serie de cuestiones. Y la ley de financiación del terrorismo y evasión de capitales, que tiene que ver con el conocimiento nominativo de todas las personas e instituciones que nos hagan un donativo. Es decir, todas las personas que hagan un donativo de más de 100 euros tienen que tener nombre, DNI, etcétera, etcétera, en las organizaciones que reciben ese donativo. Y esto causó un revuelo importante, porque era muy complejo el cómo articular todo eso. Entre otras cosas, porque si tú vas a un banco y das 500 euros de donativo, el banco no está autorizado para dar esa información a la ONG, pero sin embargo la ley de evasión no exige a la ONG tenerlo, con lo cual hay cortocircuito y complejidades. Es decir, el mundo de la transparencia, la burocracia de la transparencia son muy difíciles de cumplir en el nivel legislativo porque muchas veces son contradictorias entre una ley y otra. Y eso es un articulado que vamos a ir arreglando con el tiempo. Me interesa menos, está la ley y hay que cumplirla, después si queréis vamos a ella. Están las regulaciones del sector, es decir, el sector se ha dado mucha regulación propia, códigos, estándares, instrumentos de buenas prácticas, tenemos el World Trust, tenemos Forética, tenemos la Fundación Lealtad, tenemos instrumentos de transparencia y buen gobierno de las ONG, hay mucho recorrido. Y por último están las autorregulaciones de cada organización. Las organizaciones generan protocolos de actuación, comités éticos o auditoría ética. A partir del escándalo famoso de Haití, de alguna organización, esta autorregulación interna ha tenido una expansión muy grande en la mayoría de organizaciones. Aunque todo esto trata de cubrir al ámbito de la ONG, en definitiva, el mundo de la transparencia todavía hoy queda muy anclado al mundo de la finanza. Si veis en un análisis que se hizo de la Fundación Transparencia, pues veis que los conflictos éticos de las organizaciones no lucrativas giraban muy en torno a la remuneración, conflictos de intereses que tiene que ver con dinero, el origen y destino de los fondos, la captación de fondos, las políticas de inversiones y algunos sobre resultados. Pero básicamente el tema financiero sigue siendo clave en el ámbito de la ética. Por lo tanto, a modo de conclusión en estos 2 minutos que me quedan, la transparencia y el buen gobierno marcan unos mínimos exigibles para todas las ONG que son básicos. La transparencia se ha convertido en la bóveda que sostiene el carácter organizativo. No podemos decir no a los códigos de buen gobierno, de transparencia, de rendición de cuentas y de impacto social. Por lo tanto, es imprescindible. Segunda conclusión, pero cuidado porque estamos entrando en lo que muchos analistas del mundo de las empresas, pero también aplicado a la ONG, llaman las economías de las apariencias. Es decir, que las comunidades de prácticas están cayendo en primar los medios sobre los fines. La ética también es una reflexión sobre los fines. ¿Para qué sirve la cooperación? No simplemente mostrar que lo que hacemos es transparente y cumple los códigos de conducta. Fijaros, esto es como un chiste que nos contaban en un máster de bioética. Un médico que sale de una operación y los familiares le preguntan: doctor, ¿qué tal la operación de mi padre? La operación perfecta. Y mi padre ha fallecido. Bueno, pues podemos estar cayendo en la perfección de la nada, aunque el paciente fallezca. Podemos estar cumpliendo todos los códigos sin ser
organizaciones que denuncian la injusticia, que denuncian la tortura y que tienen nuevas prácticas. Por lo tanto, y último cuidado, alerta, la ética no puede ser un marcador cuantitativo. Estamos cayendo en lo que Innerarity llama la omnimetría. La lógica de la medición tiene ciertos efectos secundarios. La transparencia tiene efectos secundarios, que es confundir los medios con los fines. Simplemente 4 alertas de 4 autores éticos fundamentales en el siglo XX. Aristóteles decía, tenemos que cuidar la virtud de las personas. Podemos tener organizaciones transparentes formadas por personas que sean analfabetas éticas. Estamos obligados a formar a nuestras personas en el bien y para el bien. Necesitamos personas virtuosas en nuestras organizaciones, no simplemente burócratas que cumplan estándares. Segundo, tenemos que redescubrir, también con Aristóteles, cuál es el bien intrínseco de la cooperación y la acción humanitaria. Bien intrínseco es aquel que solo se consigue con esa práctica. Yo puedo ser del ámbito de la cooperación y tener mucho prestigio social porque mira qué bien Sebas, qué bueno es que está. Es un bien extrínseco. El bien intrínseco es ¿y qué conseguimos con la cooperación? Porque yo tengo la impresión, y es una alerta, que la cooperación y la acción humanitaria se están mal utilizando en los últimos tiempos, se están politizando en el sentido peyorativo del término y se están utilizando para otros fines que no son el desarrollo de los pueblos y de las personas. Por lo tanto, rescatemos el bien intrínseco de la cooperación, que no está hecho para prestigiar a un colectivo, no está hecho para prestigiar a un gobierno, no está hecho para un buen nombre de un país. La cooperación está hecha para el desarrollo de los pueblos y las personas. Por lo tanto, volvamos a lo que Weber llamó la ética de la responsabilidad. Seamos consecuentes de nuestras acciones. No simplemente nos quedemos en la ética de la convicción, donde hay grandes valores que no apliquemos, sino que seamos responsables de lo que hacemos. No olvidando nunca, y creo que la conferencia de ayer nos los pone encima de la mesa, aquello que dijo Kant, que la persona tiene dignidad y no precio. Todo lo que vaya en contra de la dignidad de la persona va en contra de la ética, aunque tengamos grandes estándares de transparencia. Y por último, recordar a Adorno. Recordar a aquel Adorno que después del Holocausto dijo que el nuevo imperativo categórico era que no se repita la barbarie. Hoy en día, desde el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria, estamos conviviendo con barbaries cotidianas. Ayer tuvimos fotos, pero podemos tener fotos del mar Mediterráneo como fosa, podemos tener fotos también de nuestra valla de Melilla, podemos tener fotos de Patera, podemos tener fotos de las hambrunas en África, podemos tener fotos del genocidio de los Rohingya en Birmania, podemos tener tantas fotos que el gran imperativo que pesa sobre nosotros hoy, el gran grito ético es no pactar con la barbarie, no banalizar el mal, porque lo importante en los tiempos futuros no será que haya monstruos, sino que los buenos callemos. Y la ética es un grito ante la injusticia del inocente, como diría Levinas. Muchas gracias. Es ahora el turno para la doctora Bettina María Megne. Ella es médico, coordinadora de Salud y Desarrollo en la Organización Mundial de la Salud. Su intervención va a ser en inglés. Tenemos como apoyo tanto para ella como para ustedes para el turno de diálogo o si ella quiere subrayar alguna afirmación y que se traduzca al doctor Pedro Brañas, miembro de nuestro Colegio de Médicos, al que desde ya le agradezco la función que nos presta en esta mañana. ¿Funciona? Sí, ahora te lo hago. Ya. ¿Funciona? Ya. Sí. Buenos días a todos. Disculpe que no puedo hacer la presentación en español, porque he vivido en Italia, entonces hablo italiano, entonces no se puede, es mejor en inglés. Una cosa para el señor Dr. Rosado, hemos creado la Carta de Valores de los trabajadores del OMS. Puede ser interesante para ustedes mirarla y eventualmente copiarla. Gracias. Bueno,
I change now to English, and I hope it's well understood. If there are problems, my gentleman here to the left side will be hopefully helping. So I'm a medical doctor, specialized in hygiene and public health, and work in WHO since 21 years. And I'm now in charge of Desarrollo Sostenible. So what is sustainable development, and why is it important for you? In the Agenda 2030, health is recognized as a human right. And this is what a meeting was between the Pope and our DG, Dr. Tedros, pointed out also that health is a right and not a privilege. There are very high levels of inequalities between countries and in our countries we are looking for and we are fighting for. So, why is health important in sustainable development? First, it is at the center of it. We are unable to create sustainable development without a healthy population. But we are also unable to produce health without the interaction of a good transport system, a healthy city, the reduction of poverty, food and agriculture, just to mention a few. There are health targets in each of the Sustainable Development Goals. But each of this goal is dependent on the other goal. With other words, they are indivisible between each other. It's finished. There is one specific health goal, which is goal number 3, which has 13 targets. Y colega, estamos hablando un poco de la sociedad de indicadores ahora. Okay. So for these targets, a number of quantitative and qualitative targets have been set. And they can be divided into our main areas of human health. And let me speak today, although it is not my area of expertise, but I'm representing Mariangela Simão, who is the ADG, Assistant Director General, in this meeting, because it is connected to the theme of this conference. Let me talk a moment about universal health coverage. Statistics. Before I talk about I just wanted to show you some of the indicators for Spain, which are projected for 2040 by the Lancet. This was in September, and you have it available for every single country in the world. It's a 2,500 pages Excel annex. But for Spain, it's quite some interesting projections. I'm not going to read this out now, but you might be getting this presentation and you can look at this into detail. So it's in Foreman et al. In September 2018 in the Lancet. In terms of risk factors, like in many other places, it's non-communicable diseases and risk factors of non-communicable diseases related, like food, alcohol, tobacco. This is just the projections for Spain. It was just an example. So before starting speaking about universal health coverage, we in WHO have embedded the whole sustainable development agenda into our operations on a day-by-day basis. We have 3 strategic priorities: a healthy population, health in emergencies covered, and universal health coverage. Our target are 3 so-called billions. 1 billion more people enjoying a better health and well-being, 1 billion being more protected from emergencies, and 1 billion more people benefiting from universal health coverage.
This is the so-called Global Program of Work 2019-2023. But this is, of course, the aim is for 2030. So everything we are doing, anybody of us is doing out of the 8,000 people, we are working towards achieving these 3 strategic priorities. Let me come to one of those strategic priorities, which is also Target 3.8 and Target 3.B and Target 3.C of Sustainable Development. Universal health coverage means that all individuals and communities receive the health services they need without suffering financial hardship. This is important for medicines too. And I come to this. We, in 2018, had the World Health Day on universal health coverage, and the main focus was avoiding inequalities. Equity, achieving equity through access to health services. There are 5 dimensions in the universal health coverage, and one of those is actually integrated, people-centered health services, or with other words, putting the people at the center of the health system. There's a whole range of technical documents on how to do this, which I'm very happy to share, of course, but which I, of course, because of the length, could not present here. So number 1, people-oriented centered health services. And one of those is, of course, primary health care. As you well know, the Astana Declaration, which was done in November, which was a follow-up of what many of us believed into, you remember the Declaration of Alma-Ata on primary health care. And it actually says that anything we do in primary health care needs to meet the needs of the people. It needs to systematically address the determinants of health and help to empower people, families, and communities. Déjà vu, right? All of us, we have been working for the last 10, 20, 15, 30, 40 years in trying to do this. But it was very good to have this reminder in a time where health becomes a pure GDP. Let's remember this one. So it's the people at the center. It's our work at the center. The 3rd dimension is health financing. And I have picked this out because there is quite an interesting trend nowadays on health financing. First, health spending is growing faster than the gross domestic product. Second, external funding actually contributes less than 1% out of the global health expenditures. Low and middle income countries devote more than half of health spending through primary health care. So this is the total spending. However, but public spending, government spending, public spending is less than 40% on primary health care. This means that most of the money to pay for primary health care comes out of the people's pockets. Outpatient visits, medicaments, technologies. I think this is very important to remember because it is limiting our capacity of achieving primary health care. A health system, and this is a very important point also, of higher public spending on health tends to improve financial protection for individuals. That's a very important point. Our center in Barcelona elaborated on the spending, on health spending. And even in our European countries, we have more than 30% out-of-pocket payment on average.
we found out with many studies that where out-of-pocket payments are less than 15%, the families and the people are doing well or much better. So with other words, we have set this policy now that out-of-pocket payment should not be more than 15%. Yeah? This is a very important finding of 26 countries and presented at the Tallinn conference last year. But of course, and here this shows the 15%, and these are all the countries in the world, and how much out-of-pocket payment is by region. And you can see the blue one is the European region, but you can see other ones, how high this actually is. Out-of-pocket payment is mainly for medicines and outpatient visits, as I was saying before. And there's more here, that gaps in services can even lead to financial hardship in the richer and the poorer. This is Lithuania, so it's not Brazil or Nigeria. It's Lithuania, so an EU country. And the red one is the spending of people pockets on medicines. The left is the poorer, the right is the richer. The poorer you are, you less can afford dental care. There's a very important message here, because dental care in many countries, Italy, where I'm coming from, you have to pay out of your pocket. So you are not able even to achieve some of the essential services you would need for your health. And this is Lithuania, not Brazil or another country. So I also wanted to point this out. So therefore, when we talk about addressing health and strengthening pro-poor policies, we aim at increasing public spending for health. We know in Europe this is very difficult, but at least when we work in some of our developing or more developing countries, we can really work with the government, and you can work with the national representatives or local representatives to achieve this. But also you need to improve the coverage of medicines, which is one of the main drivers of hardship for poor people, and aim at co-payment policies in a range of sectors. Now, the fourth item I wanted to mention here is the access to medicines, and these medicines need to be affordable. They need to be effective, they need to be quality assured, and need to be safe. I'm not going into details, but these are the 4 objectives we have provided to the access of medicines. And the Spanish government, together with many others, are currently working on a roadmap which should be endorsed at the World Health Assembly in May 2019 on access to medicines, vaccines, and other health products, structured in 2 directions: quality, safety, and efficacy of products, and improving equitable access with a number of lines of action. So you might, as a group of people working together, to follow these developments up, and also you can also contribute by writing into the documents online for your information. Now, just pinpointed out these 4 universal health coverage issues. There's much more, which of course I did not cover, but happy to show you the documents. You can find this type of information. In Europe, your minister, including your Spanish minister, our ministers agreed on a roadmap to implement the Agenda 2030. It is very much aligned with the Global Program of Work. It was done before the Global Program of Work, but it's focusing on the determinants of health and essentially on strengthening health systems, but also using the local and regional places and cities as implementers of sustainable development. And another initiative Mariangela asked me to focus on, and I'm the regional focal point, is the Global Action Plan we are currently working on in support of the SDGs. And this is not just WHO working,
but it's the work of 12 agencies together. It was proposed by Angela Merkel, Prime Minister of Germany, Solberg from Norway, and the President of Ghana. They wanted to see in this difficult period of multilateralism being accepted, having a move that the agencies, all our agencies, are working together to achieve health and well-being for all at all ages. So that we are currently working on the development of this global action plan. Here you see the agencies united. It will be presented at the General Assembly in September. And it is working, the vision is to leverage the enormous reach and experience of the global health community. You are part of the global health community. To accelerate progress towards health and well-being for all. And it's organized around 3 pillars: align, accelerate, and account. I'm not going into details here. I will provide you with the website where you can download also the details. But under acceleration, there are 2 issues I mentioned before. Health financing as one of the key accelerators, and primary health care. There are other accelerators like health literacy, like monitoring and data, of course, like dealing and treating emergencies, just to mention a few, very similar to what your ministers and the ministries of health in the European region have already developed as a roadmap. So these 12 agencies and more to join are currently working out the accelerators which could be leading to progress in our international, national, and local development. The phases I just mentioned here briefly, we are in phase 2. Phase 1 was this broad framework, and we are in phase 2 now, currently working on developing all the details, and in phase 3 it will be presented, and then there should be an implementation mechanism. We are also asking for developed countries to, Spain, the European Union countries, to bind into it. We just got Macron, who is in favor of supporting the initiative. It was also endorsed at the G20, and there is further debate ongoing. So it's the one unique opportunity of all of us agencies working together for one single goal. And this is just a short film we did in Europe. I don't know if you get it, but it's for to promote. This looks like a child who's eager to go outside. This looks like a child playing hide and seek. That's great. This looks like a child who wants to save her teddy bear's life. Except it's not. By 2030, these children will be teenagers. Their health will be influenced by so many factors. They deserve to live in a healthier world, where air pollution, child abuse, and deadly diseases are bad dreams, not daily realities. Help build a better future for all of us. And, yep, okay. You are part, each of us as medical doctors, nurses, and organizers, public health, government officials, and so forth, we are all part of the Sustainable Development Agenda, and we can all contribute to have a healthier people, healthier populations, and health dealt with in emergencies. Good luck. Antes de presentar a la próxima ponente, me van a permitir 2 cosas. Una,
lo maravilloso que es estar en este lado de la sala y ver que la sala está llena, a pesar de que son horas muy tempranas y de que los médicos están acostumbrados a eso de que es hora de presentación pero no de consulta. Da gusto ver el compromiso de todos ustedes con el Congreso. Y la segunda cosa en relación a eso es ver muchas caras jóvenes, ¿no? Muchas caras jóvenes que realmente van a ser las que tienen que tomar el testigo para hacer el cambio, ¿no? Para tomar las riendas de construir otro mundo mejor. Y el agradecimiento también porque de momento vamos muy bien con el tiempo. Espero, Cristina, que no nos fastidies ahora la estadística. Cristina Antolín es médico, es religiosa y acumula en su haber pues, muchos años ejerciendo la medicina en África, primero en el Congo y después en Camerún. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme dado la palabra. Mi intervención va a ser más desde el punto de vista de la experiencia de tantos años vividos, mucha vida dada, mucha vida también recibida. Pues sí, decir que África pues es realmente un paraíso que está lleno de bellezas, lleno de riquezas, pero también lleno de contrastes. Yo he estado estos últimos 17 años viviendo en Camerún, un país con todos los datos que veis ahí, pero sobre todo lo que más llama la atención de África en general, que son países con suelo y subsuelo muy ricos, pero que sus poblaciones viven muy empobrecidas, millones de habitantes, pero también muchas posibilidades, mucha tierra disponible, muchas oportunidades y también muchos recursos. Es una población mayormente joven, con fuerzas, energías, sueños, muchas ilusiones, deseos de estudio, deseos de formación, pero unas infraestructuras tanto de educación como de sanidad con muy pocas condiciones. En Camerún hay muchas enfermedades, hay una gran parte de la población que está en situación vulnerable, niños, mujeres, con sistemas sanitarios muy precarios, lo más duro es que no hay una seguridad social, todo tiene que ser pagado, unas infraestructuras muy poco habilitadas, insuficientes y un personal cualificado pues muy escaso. Hay mucha dicotomía, en África mucha diferencia social, hay unos centros de ciudades que tienen todas las condiciones y hay una periferia pues que no tiene ni lo necesario. Pues ahí veis mi barrio donde yo vivo y el acceso pues al hospital donde yo trabajo, con un difícil acceso en tiempo de lluvia, unas viviendas pues muy pobres, tanto en los barrios periféricos de Yaoundé, en la capital donde yo he vivido durante 17 años, como en los pueblos de alrededor, falta de agua corriente y agua potable, un sistema eléctrico solamente en el 50% de los hogares y cuando la hay pues es muy inestable. Se cocina con leña o con carbón porque el gas es un lujo. Una alimentación que quizá yo puedo decir que en Camerún, en la región donde he vivido, no hay hambruna, pero sí hay falta de un equilibrio nutritivo, falta de evacuación de basuras, de sistema de desagüe y de saneamiento adecuado. Y todo eso que acabamos de ver, todas esas imágenes que son reales, que son las que yo he vivido durante tantos años, que son fotos pues, de mi barrio, todo esto pues es una fuente de muchas enfermedades y países que no tienen pues, sistemas con una prevención suficiente. Todo esto hace pues, que Camerún sea un país donde el paludismo es endémico, mueren cada año 100.000 personas por parásitos intestinales, paludismo, hay epidemias con mucha frecuencia. La mortalidad materno-infantil es muy elevada. En 2015 teníamos 596 muertes de madres cada 100.000 niños nacidos vivos y 149 muertes de niños entre 0 y 5 años. La patología infecciosa muy frecuente, muy extendida, de manera particular las infecciones de transmisión sexual y el SIDA pues, que va tomando también unos porcentajes vertiginosos. De los 30 millones de personas afectadas de VIH en el mundo, los 2/3 están en África Central o África subsahariana.
En Camerún, según las estadísticas públicas, hay un 4,8% de la población con SIDA. Según el hospital donde yo he trabajado, pues tenemos un 13%. Y actualmente una fila activa de 2.000 pacientes. Y últimamente yo creo que el desastre más grande de África, y es el cáncer. Yo he hecho en África 32 años. Durante los primeros años no había visto el cáncer y en estos últimos 15, 20 años el cáncer está aumentando de manera muy vertiginosa. En Camerún tenemos 12.000 nuevos casos, se registran cada año. Y el país, el continente, no está preparado, no tiene recursos para afrontar esta enfermedad, ni recursos económicos, ni recursos humanos, no tiene personal especializado, ni tiene infraestructuras preparadas para diagnosticar y tratar estas enfermedades. La gente con tan poco acceso a la salud, pues llega con las enfermedades muy avanzadas, ya en estado paliativo. En Camerún los oncólogos son escasos, tenemos 5 oncólogos en todo el país. Un solo aparato de radioterapia, había 2, pero el de Yaoundé se estropeó hace 10 años y no se ha podido arreglar. Y la quimioterapia tiene un precio prohibitivo. Hace 32 años me hice las mismas preguntas que me hago hoy. ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué tengo yo más que ellos? ¿Es que el lugar donde nacemos determina la salud que vamos a tener? ¿Es que los pobres no tienen derecho a vivir sanos? ¿A curarse cuando están enfermos? ¿A tener un calmante durante su enfermedad? ¿A nacer en buenas condiciones? ¿A recibir el tratamiento necesario sin depender de sus posibilidades económicas? Pues después de hacerme esas preguntas hace muchos años, pues decidí entregar mi vida. Entré en la congregación a la que pertenezco a los 17 años, después hice la carrera de medicina y pues he pasado el resto de mi vida hasta hace 1 año y medio en África. Enamorada, lo primero, de Dios, de mi vocación religiosa misionera, enamorada de mi profesión de médico y enamorada de África y de la vida de servicio a los demás. Y allí he pasado pues 15 años en República Democrática del Congo y en Camerún pues hasta hace 1 año y medio. Allí he estado no solo cooperando, sino siendo una más entre ellos, pues integrándome en su cultura, viviendo con ellos, integrándome en su mentalidad, inculturándome, trabajando con ellos, para ellos, por ellos y desde ellos. Y digo desde ellos porque cooperar en África no es ser un rey mago, no es hacer proyectos de lo que yo creo que necesitan y voy a ayudarles. Y desde mi cultura pues voy proyectando cosas en aquella cultura y hago las cosas desde mis apreciaciones de aquí. Cooperar en África es analizar con ellos lo que ellos sienten que realmente están necesitando, reflexionando junto con ellos cualquier cosa que queramos hacer y sobre todo implicándoles. La cooperación con África no es ser asistencialista. No solo vamos a ayudarles porque pobrecitos, vamos a compartir con ellos la vida y juntos ver pues cómo ir avanzando, cómo ir desarrollándose, cómo apoyar y ayudar a que sean ellos mismos los que alcancen esos objetivos fijados. En la cooperación los objetivos no los pongo yo, los ponemos juntos y los ponemos desde sus necesidades. Tenemos la costumbre de mirar África con nuestra gafa de primer mundo y desde muchas veces pues un despacho o una serie de estadísticas. Y a veces hacemos la cooperación con una actitud de superioridad, mirando desde arriba. Pues yo creo que para cooperar hay que bajarse, hay que ponerse sus gafas, hay que ver las cosas como ellos las ven y desde ahí pues programar lo que ellos necesitan, pero sabiendo que ellos tienen su ritmo y tienen sus caminos. Entonces no le podemos imponer ni ritmos ni caminos. Yo no puedo decir, ellos necesitan tal cosa y por eso les traigo. Cuando hacemos un proyecto con estas miras, eso no va a llegar lejos, no va a permanecer. Hay que implicarles,
hay que reflexionar con ellos, hay que implicarnos en esa reflexión, en esa participación en la realización, de la manera que este proyecto lo van a hacer suyo. En cooperación, un proyecto no puede ser importado, sino llevado entre todos. ¿Qué dificultades he encontrado yo en esta vida o en ese trabajo sanitario en África? Pues lo primero, falta de recursos materiales. Yo he tenido que trabajar pues, con unas infraestructuras mínimas, en hospitales sin baños, sin agua, sin colchones, unas infraestructuras viejas, deterioradas. Esto es un hospital donde yo trabajé muchos años, en Isiro, en el noreste del Congo, con unos quirófanos pues, muy rudimentarios, unos recursos humanos cualificados pues, insuficientes. Falta mucha formación en el personal de allí. A veces pues operando, pues como veis ahí, en un flexo, en una casa pues acondicionada para ello, pero no un quirófano. Dificultades también con la gente y muchas veces con las autoridades locales. A veces la gente es exigente o a veces colaboran contigo, las autoridades, la gente, pero es difícil que haya una gratuidad, luego buscan siempre un beneficio. Otras dificultades que encontramos en esta presencia y en este trabajo con ellos de cooperación, pues son dificultades institucionales, económicas, de personal y de organización del país. Dificultades aquí en Europa, pues cuando tenemos necesidades, cuando estamos allá en el otro lado del espejo, pues buscamos a veces recursos económicos, pero a veces es difícil de encontrarlos, porque las mentalidades y los parámetros en que nos movemos, África y Europa, pues son muy distintos. Cada institución, cada ONG tiene sus objetivos. A veces no coinciden con las prioridades de África. A veces una ONG te va a financiar un proyecto, pero tiene que tener estos objetivos, porque es lo que le interesa a ella y a nosotros, pues a lo mejor tenemos otros objetivos, o lo que esa ONG, sus prioridades no son las prioridades de África en ese momento. A veces nos piden cumplir una serie de condiciones que en África son muy difíciles de cumplir y a menudo se quiere transportar el modelo de Europa a África, y eso es imposible. Los recursos humanos, el voluntariado, el cooperante, a veces es una ayuda, pero a veces da trabajo. Muchas veces se va también a cooperar, se va al voluntariado con muchos aires de superioridad. Somos nosotros los que sabemos y venimos a enseñaros. Y en África, después de vivir muchos años, se aprende mucho. Es más lo que recibes que lo que das. En África también pues, hay muchas dificultades desde el punto de vista desde África, por la justificación económica de proyectos, de colaboraciones. A veces es difícil, la calidad pues también deja mucho que desear. Cuando haces un proyecto de una construcción, a veces la calidad no es la que se esperaba, pero es lo único que tienes o que puedes. Hay mucha corrupción. Las autoridades a veces quieren aprovechar y no facilitan. Y a veces por el complejo de inferioridad te pueden decir incluso que no necesitamos tu colaboración o no necesitamos tu ayuda cuando realmente la están necesitando. Frente a todas estas dificultades, pues yo creo que lo más importante o lo que me ha ayudado más a mí en la vida después de 32 años en África es pues no desanimarse y vivir siempre mirando en positivo, viendo más lo que podemos hacer que lo que nos falta, y de esa manera pues hemos podido caminar hacia adelante. Pero lo que más me ha ayudado en estos 32 años es mi fe, la confianza en Dios y el amor a los demás. Son los tres ejes por los que yo me he movido en estos 32 años en África. Es eso lo que me ha ayudado, lo que me ha empujado y lo que me ha pues, sostenido en estos momentos de dificultad. Hoy puedo decir que merece la pena dar la vida en África, por África, que le he dado 32 años y que si volvieran a hacer, pues lo volvería a hacer y si es posible antes de lo que lo hice. El día a día en África es fuerte. Siendo médico, pues estás al servicio a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Nada te pertenece, ni el día, ni la noche, ni el sábado, ni el domingo, ni el día de fiesta. Estás siempre en servicio. Lo más duro que yo he podido vivir en África en estos 32 años, pues el recibir a un niño en la consulta o casi muriendo prácticamente a la muerte o morir en el momento que lo estás examinando cuando no te da ni siquiera tiempo de hacer un diagnóstico.
¿Y de qué? Pues a lo mejor de un paludismo, o una diarrea, o de una anemia, o de una malnutrición, o una deshidratación. En fin, por causas que hubieran sido pues remediables. La frase que más me ha costado decir o pensar: este niño no hubiera muerto si lo hubieran traído a tiempo. Eso ha sido para mí pues una cosa muy dura a la que no me he acostumbrado después de 32 años. Y esto es consecuencia de la pobreza, no solo económica, sino de mentalidad y de cultura. Cuando hay alguna patología que sabes que podrías solucionar, yo aprendí cirugía, lo mismo hago una histerectomía, que pongo un clavo intramedular, que hago una resección intestinal, o que hago una amputación o unas cataratas, pero nunca lo sabes todo. Entonces a veces te encuentras en un medio de la selva donde no tienes un especialista al que acudir y te llega un caso que tú no lo puedes solucionar, o te faltan medicamentos o infraestructuras necesarias para poder hacer ese caso. Eso también ha sido muy duro en estos 32 años, porque sabes que lo podías haber hecho si lo hubieras tenido al alcance, pero no lo podías hacer. Pero también he tenido momentos muy felices. ¿Qué es lo que me ha hecho más feliz en África? Pues en medio de estas dificultades, de este sufrimiento y de este sacrificio, porque sí sacrifica uno su vida por este servicio, pues lo que más me ha dado alegría, lo que más me ha sostenido, lo que más me ha hecho feliz, es cuando sabes que has sido la intermediaria de la vida, la intermediaria en efectiva de Dios, que a través de ti pues ha pasado la vida a otros. Y la frase más emocionante que yo he recibido en mi vida, y la he recibido muchas veces, es cuando me han dicho: hermana, tú eres Dios para mí. Pues ha sido una frase que pues a mí me ha emocionado de haberme sentido que yo no era nada, pero que a través de mí pues ha pasado la vida, ha pasado la luz, ha pasado pues la salud para una persona. Y para terminar diré que en la vida es muy importante tener sueños, y que cuando sueñas algo para ti y lo consigues, pues te pones muy contenta. Pero cuando tienes un sueño que es para el bien de los demás y ese se realiza, pues encuentras la felicidad. Después de estos 32 años en África, o durante estos 32 años, yo he tenido siempre un sueño con mi equipo que he trabajado, de tener un día un hospital nuevo, limpio, con equipamiento adecuado, que este hospital no fuera el contenedor de Europa donde va lo que ya no se utiliza, un hospital donde no haya corrupción, donde lo primero no sea el dinero, donde los pobres puedan tratarse, un hospital donde se acoja al enfermo como una persona, donde se respete su dignidad, su religión, donde se le aborde de manera integral, no como enfermedad, sino como enfermo. Un hospital donde haya humanidad, cercanía, cariño, compasión, donde sus médicos sean resolutivos, no repartidores de casos entre los especialistas. Un hospital en el que se viva el espíritu de familia y donde se vivan los valores humanos y cristianos. Un hospital en África que prometa sostenibilidad y continuidad, y un hospital donde se entregue la vida al servicio del hermano sin esperar recompensa más que el gozo, la alegría y la paz. Pues ese sueño lo pude conseguir hace 10 años. Fundamos el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres entre 4 congregaciones dominicas que estamos en Yaoundé, en un barrio periférico llamado Bogbeti, y ahí pues hicimos este hospital que estáis viendo en la foto, con colaboración de muchas entidades españolas, con unas infraestructuras bastante buenas. Los africanos tienen derecho a tener pues este tipo de hospitales, de poder venir a curarse, con un laboratorio muy bien equipado, con unas infraestructuras, como veis, fenomenales, con una sala de operaciones pues con todo lo necesario para poder operar, con unas incubadoras donde poder salvar a los niños cuando antes los metíamos en cestas con bolsitas de agua caliente. Y bueno, pues con debilidades, con dificultades, con altos y bajos, pues seguimos trabajando con mucha fuerza en esta aventura.
la aventura de que en África se viva con dignidad, que no se carezca de lo necesario y que la salud sea un derecho de los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Como vamos bien de tiempo, pues tenemos todavía 15 minutos para que ustedes pregunten, comenten alguna cuestión. Los micrófonos, por favor, aquí hay ya una primera palabra. Digan, por favor, a quién va dirigida de la mesa, si es una pregunta. Sí, buenos días. Presentarme, soy Juan Garay, vengo soy jefe de cooperación de la Unión Europea en Cuba. Vengo aquí con el compañero de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y es un honor estar aquí. Es muy lindo todo lo que se ha dicho. Es un comentario en general y más en particular para lo que ha dicho la hermana Cristina. Hoy son 80 años del día en que murió Antonio Machado, que nos habló de cómo se anda el camino en la vida, y yo creo que es la empatía la clave, y lo ha dicho muy bien Cristina, en cómo sentir con las personas y vivir con ellas es la real manera de acercarnos a compartir. Hace 30 años nos reuníamos de manera muy parecida, con menos medios. Yo era el presidente de la Asociación Española de Cooperantes, no teníamos el eco en los colegios de medicina, no había un estatuto del cooperante, no teníamos una sociedad que luego apareció un tiempo después de medicina tropical, salud internacional, y es muy bonito ver todo lo que yo en esos 30 años he estado fuera de España, dedicado a la medicina rural, mucho en hospitales de misión en África, y luego he coordinado la política europea de salud global en la Unión Europea, y ahora México y ahora Cuba. Y me parece que han cambiado muchas cosas, pero sigue habiendo unos retos muy importantes que tienen que ver con el tema de la mesa. Yo creo que es muy importante, desde nuestra acción como profesionales, actuar localmente, pero también pensar globalmente. En 30 años que han pasado desde que me fui, la carga de inequidad global en salud se ha mantenido estancada en el mundo. No hemos mejorado nada en desigualdades. Los estudios en los que estoy involucrado demuestran que hay más de 17 millones de muertes por injusticia, es el real diagnóstico de esas muertes en el mundo. Que 3.500 millones de personas, que es la mitad de la población mundial, están exentos del derecho a la salud por el lugar donde viven, que hay un déficit de más de 5 billones de redistribución en dólares o en euros en el mundo, y que el 0,7% que no se cumple apenas rozaría la necesidad de redistribución global en el mundo para que tuviéramos un mundo justo. Que hay un déficit de más de 8 millones de profesionales de la salud en esos países, en relación a, además, que se aumenta con 1,5 millones de fuga de cerebros, fuga de médicos de esos países cada año del sur al norte, y que la acción de 300.000 cooperantes más o menos en el campo de la salud en el mundo, pues apenas lo mitiga tampoco. Bien, y hay otro tema que no se ha tratado que creo que es muy dramático en la ética del siglo XXI, que es que nuestro modelo de producción, consumo, acumulación, especulación en el que estamos inmersos, en el que no se cuestiona la acumulación en exceso, está produciendo unos daños en la naturaleza y a través del cambio climático un horizonte de, se estima, más de 200 millones de exceso de mortalidad en este siglo por nuestra forma de vida. Por lo tanto, si las acciones individuales no van unidas a un testimonio y a una transformación de cómo vivimos en el mundo de la abundancia, no habrá la transformación necesaria. Lo último que quería decir es que vengo, como decía, con los compañeros de Cuba, donde ahora me honra mucho estar cooperando, un país que tiene 50.000 médicos en misiones de cooperación, más que toda la Unión Europea. 40 veces más que los que tiene España, que por cierto la mitad son religiosos, y me parece fantástico que esté la hermana Cristina dándonos ese testimonio, que a menudo no está en las sociedades científicas ni en los mundos de cooperación internacional.
y que en el tema que nos ocupa, en el acceso a medicamentos, que vamos a tener en las siguientes mesas, BioCuba Pharma y lo que la biotecnología de Cuba puede aportar en medicamentos exentos de la especulación del mundo de las patentes restrictivas basadas en básicamente acumulación más que acceso universal, creo que puede aportar mucho. Esas eran las reflexiones que tenía, que resumiría en que actuemos localmente, pero que con el testimonio aportemos a la transformación global, al pensamiento global. Hay 2 proyectos que la Fundación está incubando, que es una escuela panafricana en este desafío de la falta de profesionales en África, y otra que es un seminario internacional de equidad en salud global, que es que la Fundación quizás pueda difundir, que estamos preparando en los siguientes meses. Gracias. Muy bien, como no fue una pregunta, sino un añadido, un comentario, concedemos otra palabra. Hay una palabra pedida aquí primero, después allá. Primero aquí, sí. Sí os rogaría brevedad, por favor. Sí, por supuesto, una pregunta breve dirigida al profesor Mora, referido a la ética y la transparencia, ¿no? Bueno, yo soy miembro de una ONG, de Pharmamundi. No creo en las autorregulaciones, ya lo lanzo así, ¿no? Ni la autorregulación de las ONGs, ni la autorregulación de los partidos políticos, ni de las empresas farmacéuticas, ¿no? Pero ahí ha citado usted una serie de regulaciones. Quería preguntarle en concreto, ¿es partidario de que exista, por ejemplo, una regulación estatal, que, bueno, desde lo que conozco no existe, ¿no? Una regulación estatal sobre las ONGs en el ámbito de la ética y la transparencia? Bueno, ¿cuál es su opinión realmente? Porque no me quedó claro. Ha descrito varios instrumentos que existen, pero debería haber pues, alguno con carácter, no sé si decir, de ley o, en todo caso, asumido por el Estado. Muchas gracias. Sí. Bueno, la ley de transparencia es una ley que es de carácter estatal y afecta a todos. Se puede pensar que la ley tuviera que ir más allá o quedarse más acá, pero sí que hay una ley que afecta a todas las organizaciones que tengan una serie de criterios. Un tanto por ciento de subvenciones públicas, si solo tienes donaciones privadas no estarías exento de la ley de transparencia, después también si eres de utilidad pública, etcétera, etcétera. Yo creo que, y te contesto con 2 cosas, creo que hay una regulación suficiente, pero mejorable. Y segundo, yo creo que el tema de la autorregulación no es un tema de fe, o sea, no es yo creo o yo no creo, sino que tendríamos que profundizar, tendríamos que criticar, tendríamos que argumentar y tendríamos que mejorar. Por lo tanto, para mí es un tema de cómo van funcionando. El problema ya no son las autorregulaciones, sino son las regulaciones que están surgiendo de incluso empresas privadas que son los que aseguran la transparencia de las ONG. Entonces ahí hay un mundo muy complejo. Yo diría mejorar lo que tenemos, no juridificar mucho toda la transparencia, pero acompañar los códigos del sector de transparencia y buenas prácticas. Y yo sí que soy de los que creo que hay que intensificar la autorregulación. La autorregulación no tendría que ir en contra de la legislación, sino profundizar en lo que la legislación abre. Muy bien, una palabra ya, sí, la chica. Hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los ponentes. La verdad es que han sido unas charlas muy estimulantes. Y nada, en realidad mi pregunta y mi comentario ya lo ha lanzado la primera persona. Me falta un poco siempre, ¿no? Cuando hablamos de cooperación, de desarrollo, de ética, desarrollo sostenible, la autocrítica, ¿no? y el definir y el hacer una reflexión crítica sobre qué es realmente el progreso y qué es realmente el desarrollo, ¿no? Y cuánta responsabilidad tenemos los países de alta renta, Occidente, en esto, ¿no? en que exista estas grandes desigualdades, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta era para Bettina, y era eso, si realmente a nivel de la OMS se está reflexionando sobre el tema del decrecimiento a nivel de nuestros países, que es una línea que reflexiona mucho pues, ecologistas y demás, pero bueno, es como fundamental, yo creo, y la biocapacidad de la Tierra es la que es, entonces creo que es una cuestión importante. No sé si igual lo digo en inglés.
If you want, I can. Yeah. Okay. Okay, yeah. Should I have to answer in English, okay? I think you are putting one of the most serious questions on the connection between consumption and development. Creo que la pregunta que haces es una pregunta esencial que pone de manifiesto un punto clave, es el exceso de crecimiento o el crecimiento descontrolado. Three considerations. First, our health systems, if you think loud, are not environmentally sustainable. Tres cosas. En primer lugar, si lo pensamos con claridad en alto, nos damos cuenta de que nuestros propios sistemas sanitarios desarrollados no son sostenibles. No, environmentally. Sí, no son, Ecológico. desde el punto de vista del medio ambiente, no son sostenibles. But not for this. We do have, as our colleague earlier said, it's our profession to save lives and to improve living conditions. Pero nuestra profesión consiste en mejorar las vidas y en salvar vidas y mejorar las condiciones de vida. So this can create Y esto crea un conflicto. Can create a conflict. Therefore, no? Okay, the second is El segundo punto. we are working a lot on consumption related to medicines, AMR, antimicrobial resistance. Estamos trabajando mucho en relación con el consumo de medicamentos y de antibióticos que generan resistencias, comida, alimento. And hazardous substances which could be influencing life expectancy, like alcohol, tobacco. Y también sustancias contaminantes y peligrosas que afectan a las expectativas de vida. Very few of those aspects have been considered, with the exception of AMR, antimicrobial resistance, from an environment, planetary, sustainable consideration. Y casi ninguno de estos aspectos, salvo el que se refiere a los antibióticos y a las resistencias, se han considerado desde un punto de vista global, teniendo en cuenta la sostenibilidad a nivel global. The third aspect is that it's for the first time after Alma-Ata, 40 years ago. Y es la primera vez desde Alma-Ata, que fue hace ya 40 años, that WHO has included healthier populations with a strong focus on health determinants. que se ha incluido desde WHO el énfasis en los determinantes de la salud. In one of the three pillars, no? Como uno de los tres pilares de la salud. So the question is now, how can we best make this conflict not a conflict but a synergistic development, not only in Europe, but also in other countries, and leapfrog developments? El siguiente paso es cómo transformar esto que es un conflicto en una sinergia que permita la sostenibilidad tanto a nivel del primer mundo como de los países en desarrollo, en vías de desarrollo. I worked for 2 years as a medical doctor in Mali, and then in Nicaragua, in Peru, and in Albania. In each of the countries we do have a very rich society. Very, sorry? Rich society, people of the rich society. So this is what I want to say. It's not just in our highly consuming countries, the ecological footprint, but it's something which needs to get into the mindset of everybody. Por la experiencia que ha tenido en varios países en vías de desarrollo o semidesarrollados, ha constatado que el problema ya afecta también a estos países y que tenemos que planteárnoslo a todos los niveles, porque el nivel de consumo ya es enorme
en estos países también. Ya hay sectores de la población que consumen mucho. ¿Cuánto de responsables somos por haber vendido un modelo de desarrollo que no es sostenible? Sí, estamos sobre tiempo. Sebastián quiere decir una cosa y luego hay una palabra pedida. Un momento. Más tarde lo puedes discutir en privado. Sebastián, medio minuto. Sí, no. Fíjate, de estas dos preguntas que ha habido, que tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, es lo que he tratado de decir sin dar contenido, que estamos viviendo una suerte de centramiento en los medios, hacemos las cosas bien, pero no hay una reflexión profunda sobre el bien. Y eso es lo que yo he tratado de decir, que no nos quedemos en los medios, sino que pensemos los fines, porque tenemos más errores en los fines que en los medios, aunque los medios tengamos que mejorar todavía mucho. Y yo añado, en el origen mismo de la bioética estaba precisamente la preocupación por el medio ambiente y por la idea de progreso y de modelo de desarrollo que estábamos implementando. Eso era lo que le preocupaba a Potter en el año 1970-71 cuando alumbra la bioética. El problema es que después la bioética se ha hecho mucho más clínica y ha perdido un poco de esa integralidad y globalidad que ha intentado recuperar en los últimos años. Pero también hay que reconocer que la bioética que se hace en España sigue teniendo un sesgo muy clínico y le falta ese horizonte amplio. Una última palabra, por favor. Sí, hola, buenos días. Soy Alberto Lafuente, vicepresidente del Colegio de Médicos de Navarra y llevo 15 años en la acción humanitaria, ¿no? En primer lugar, daros la enhorabuena porque ha sido una mesa francamente muy, muy interesante y habéis puesto, sobre todo para la gente joven, bueno, pues el dedo en la llaga, ¿no? Sobre todo, olvidémonos de ser los Reyes Magos de cuando vas a hacer cooperación, respetar la cultura, pero fundamentalmente la pregunta va para Sebastián Mora, porque es muy importante después de 15 años que yo llevo en la acción humanitaria, he visto muchísimas cosas y ahora estamos exigiendo códigos de buena conducta, de transparencia a las diferentes ONGs y creo que es necesario porque por ser cooperante no eres bueno per se y por ser médico tampoco y eso me ha encantado y creo que estamos en ello. Pero ahora están entrando nuevos actores en la acción humanitaria y a ellos no se les exige lo mismo que a las ONGs. Y esto es la pregunta, ¿por qué no? Y estos actores pueden entrar en este marco de la cooperación, sí o no, esa sería la primera pregunta. Y luego creo que es importante saber que a veces se utiliza políticamente la acción humanitaria como lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué piensas también pues de lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Venezuela? Sí, empecé mi intervención hablando de lo de Venezuela, ¿no? Es decir, que empieza a haber un contexto en la acción humanitaria muy complejo porque se está utilizando como mecanismo político, cuando la acción humanitaria, su nacimiento y su desarrollo siempre ha tratado de ser desde la imparcialidad, desde la independencia y desde la neutralidad. Mira, yo tendría que expandirme mucho, pero yo sí que creo que el mundo, ante una falta de política internacional basada en un enfoque de derechos humanos, estamos haciendo del humanitarismo clásico la única política posible. Y con eso estamos pervirtiendo la acción humanitaria. Porque la acción humanitaria es lo que es. Y cuando la estiramos a que sea casi de los únicos mecanismos de política internacional, estamos desvirtuándola. Fijaros que, además, estamos empezando a vivir una nueva realidad que son los programas de acción humanitaria en nuestro terreno. Desde la gran crisis de refugiados en las fronteras con la Europa central, se habló de gran crisis humanitaria y se enfocó todo como crisis humanitaria. Y es una nueva realidad. El Aquarius vino como una acción humanitaria y vino a un puerto de Valencia y a los pocos días esas personas refugiadas migrantes estaban al albur de otras organizaciones que no eran de esa política que el gobierno planteó. Con lo cual estamos en un momento no de muchos cambios, estamos en un cambio de época.
Estamos en un momento donde están cambiando los parámetros clásicos de la acción humanitaria, donde están cambiando los parámetros clásicos de la cooperación al desarrollo y donde tenemos que pensarlo contextualmente. Y en todo ese contexto es verdad que muchas veces a las organizaciones sociales en general y en particular al desarrollo se nos trata con una manera mucho más incisiva que a otros estamentos, como pueden ser las empresas privadas, como pueden ser los gobiernos, como pueden ser los ejércitos. Tenemos que demostrar mucho más que hacemos las cosas bien que otros organismos. Yo creo que eso tampoco es justo. Muy bien, pues gracias a Sebastián, gracias a Bettina, gracias a Cristina, gracias también a Pedro, gracias a todos ustedes y continúan los trabajos con la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.